Hoy miramos el capítulo 3 y leemos nada más el versículo 1 para iniciar. Y dice así en Nehemías capítulo 3, y lo leo en el nombre de Jesús. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes e edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta congregación, por este pueblo que nos hemos reunido para bendecir y glorificar tu nombre y también para recibir tu palabra. Espíritu Santo, que seas tú ministrándonos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos, Señor, en esto. Danos la sabiduría y el entendimiento, y gracias porque tú eres el buen pastor, Jesús, y tú nos vas a pastorear y nos vas a alimentar y guiarnos por la senda correcta, Señor, por el camino angosto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hoy miramos el capítulo 3, cómo se edificó en sí el muro. Aquí miramos una unión bastante grande, muy hermoso la manera que trabajaron todos unidos, cada quien en diferentes áreas, y yo creo que eso nos da una enseñanza extraordinaria de la unidad que debe de haber entre nosotros para hacer la obra del Señor. Dice de que se edificó este muro en 52 días. Nehemías fue un líder extraordinario, fue un hombre de oración, como miraron ya en el capítulo 1 y capítulo 2. Miramos que es un hombre que planifica, tiene unas metas muy claras, con tiempo definido, porque le estableció al rey el tiempo que esto iba a tomar. Y así mismo fue extraordinario líder y pudo, como miramos acá, delegar y supervisar el trabajo. Y en este día vamos a ver la construcción de este muro. Se mencionan acá 5 torres, las puertas y unas fuentes. Pero el énfasis que yo quiero hacer en la construcción de este muro, al ver el capítulo 3, hay muchos nombres ahí, van a haber versículos que no vamos a leer, pero sí quiero leer cada versículo donde se habla de las puertas de la ciudad, y quiero que miremos, hay un significado en las puertas, en las torres y en las fuentes, un significado espiritual, y yo creo que el de las puertas no podemos dejarlo pasar, porque hay una enseñanza muy profunda ahí para nosotros. Lo primero que miramos, que hay sacerdotes trabajando en esta obra. Los que han visto la ciudad de Jerusalén, quizás el muro que ha quedado, una parte del muro que ha quedado, que se le llama el muro de los lamentos, se da cuenta que son piedras bien fuertes, pesadas, las que estos edificaron justamente en el tiempo de Nehemías. Solamente eso ha sobrado, de todo lo demás fue destruido por los romanos, pero nos damos cuenta de que eran piedras grandes, fuertes. Los sacerdotes usualmente estaban involucrados en los ritos, ¿verdad? En los sacramentos, en las ceremonias, y eso era lo que ellos hacían. No era trabajo muy pesado, pero ahí les tocó ir a hacer un trabajo pesado de construcción. Vamos a ver aquí que hubieron plateros, gente que hacía perfume, comerciantes, gobernadores, líderes políticos, toda clase de gente trabajó. Aún vamos a ver que el segundo grupo que se menciona son gente inmigrante. Los de Jericó también estuvieron ahí trabajando, hasta inmigrantes. Un trabajo pesado y duro, pero todos se involucraron a hacerlo. Ahora los sacerdotes acá haciendo un trabajo duro, y ellos edificaron hasta la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas nos llama mucho la atención, y es la primerita que aparece acá. Y si vamos a ver estas puertas, cómo es el camino de la salvación, justamente debe comenzar con la puerta de las ovejas. En San Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y así se llama esto acá, puerta de las ovejas. Y Jesús lo dijo literalmente así: yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta de Jerusalén, para poder entrar a la ciudad, estaba esa puerta. Y esa es la puerta de salvación. Esa es la puerta donde podemos entrar. Jesús es la puerta, no es una de las puertas. Jesús es la puerta para las ovejas, para poder ser salvos.
Otra cosa bien importante es que Jesús, cada vez que llegó a Jerusalén, entró por la puerta de las ovejas. Si usted hace el recuento y el estudio, como hay varios que lo han hecho, se da cuenta que siempre entró ahí, excepto en 2 ocasiones que usó otra puerta, pero la mayoría de las veces Jesús entró por esa puerta. Cada vez que llegaba a Jerusalén, lo podía usted ver entrando por esa puerta. Yo creo que Jesús le estaba dando una enseñanza práctica. A él entrar a la ciudad, les estaba enseñando que él es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Así fue como Juan el Bautista lo presentó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y Jesús, cuando llegaba a Jerusalén, llegaba por ahí para que recordaran esas palabras, que él es el que iba a morir como esa oveja, como ese cordero que mataban en el tiempo de la Pascua, que sacrificaban para la Pascua. Jesús es ese cordero. Así es que yo creo que para poder entrar, no creo, sino que digo, no es mi idea, sino que es lo que la Biblia dice. Así es, la única manera de salvación es a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario como Cordero de Dios para limpiarnos de todos nuestros pecados y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Así es que eso es lo primerito. La puerta de las ovejas habla de la salvación a través de la muerte de Cristo Jesús, y la única manera de entrar a la salvación. Ahora, dice el versículo 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Esto también a mí me llama la atención, porque ¿quiénes son los segundos que aparecen a la par de los sacerdotes? Los de Jericó. Y los de Jericó, siempre nosotros tenemos un poquito de problemita, por lo menos yo y los que han estudiado la historia bíblica, porque cuando Jericó fue destruido, recuerdan que Jericó es una ciudad pecaminosa, y recuerdan los muros de Jericó, y fueron destruidos los muros de Jericó milagrosamente cuando el pueblo de Israel, o los soldados con los sacerdotes, dieron la vuelta alrededor de Jericó, ¿recuerdan? Y cuando gritaron, los muros cayeron, entraron y destruyeron la ciudad, y cayó una maldición ese día, y se dijo: el que levante esta ciudad y estos muros va a ser maldecido, él y sus generaciones, ¿verdad? Hay una maldición en esa ciudad. Pero ¿qué pasó más adelante? La vuelven a levantar, y así mismo fue. La persona que la levantó, en el libro histórico de los reyes miramos, y así mismo fue. Hubo maldición para él y sus hijos. Así es que una ciudad de maldición. Pero esa gente de Jericó se encuentra aquí en Jerusalén, y los muros de Jericó cayeron, se recuerdan, por el poder de Dios. Pero ahora ellos están aquí edificando el muro y ayudaron. Y a mí me llama mucho la atención, uno, porque son inmigrantes, no eran del pueblo de Dios, y están trabajando ahí en la obra del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Número 2, me llama mucho la atención por la maldición que hay en esta ciudad, y esto me recuerda de que hay una maldición no solamente para los que edificaran Jericó, sino que hay una maldición en el mundo entero. Y yo creo que no tengo que hacer mucho trabajo acá para convencerles a ustedes de que hay maldición sobre la tierra. Las situaciones tan terribles que miramos, estamos nosotros en una maldición, dice la Biblia, de por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una maldición, estar apartado de Dios. El pecado trae maldición, y el mundo está lleno de pecado. Es doloroso ver cómo hombres abusan de niños y niñas inocentes. Eso es algo que duele en el alma, ¿verdad? Y uno ve cosas, reportajes, y cómo duele ver niños siendo abusados, niños inocentes siendo abusados tan terrible, física y hasta sexualmente. Eso es cosa terrible. Y ustedes pueden nombrarme toda clase de maldad y maldición que miramos en el planeta. Pero qué bueno saber de que Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldición, dice la Biblia, para que usted y yo fuéramos hechos bendición, para que fuéramos bendecidos. Y esto es bien importante, que aparece ahí la gente de Jericó edificando el muro. Jesús es la salvación. Hay maldición en el mundo, pero a través de Cristo Jesús podemos tener bendición. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por la bendición que tenemos en Él? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas,
con sus cerraduras y sus cerrojos. Casi todas estas puertas estaban destruidas. Vamos a ver una que no, pero todas las tuvieron que enmaderar, poner cerrojos, algunas un poco más y otras un poco menos, pero todas estaban destruidas, excepto una que vamos a ver. Y sabe esta puerta del pescado, ¿de qué nos habla? Jesús dijo a Pedro y a aquellos 4 pescadores, discípulos de él, que después los convirtió en apóstol, les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué se le llamaba esta puerta la puerta de los pescados? La primera puerta de las ovejas era porque por ahí entraban las ovejas de los sacerdotes. Ahí está cerca el templo. Esas son las ovejas que usaban para los sacrificios. Ahí hay constante sacrificio. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. Aquí la puerta del pescado era porque ahí había comercio de pescado. Cerca de esa sección de la ciudad había comercio de pescado. Usted, pues, si tenía ganas de comer pescado ese día, pues tenía que ir cerca de la puerta del pescado, porque ahí estaban vendiendo el pescado que traían del Mediterráneo y también del Jordán. Así es que por ahí estaba. Pero en lo espiritual, cuando hablamos de la puerta del pescado, se nos está hablando de que nosotros tenemos que ir y ganar las almas para Cristo Jesús. Todos nosotros, no solamente los misioneros, y sabemos de los misioneros que están trabajando arduamente, ¿verdad? Misioneros que dejan sus países para ir a otros países y levantan nacionales que empiezan a hacer el trabajo, ¿verdad? Y en casi en todos los países ahora hay nacionales trabajando fuerte en su propio país para ganar almas, por ejemplo, donde acabo de venir yo. Y están trabajando fuertemente, ellos tratando de que todo su país sea evangelizado. Y este trabajo, amados hermanos, es para cada uno de nosotros. No es para los misioneros solamente, no es para el pastor solamente o los líderes de la iglesia solamente. Es trabajo de cada discípulo de Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús y se bautiza en agua, haciéndose discípulo del Señor, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y usted es parte de ese pueblo del Señor, usted debe de estar haciendo misiones, ganando almas para Cristo Jesús, predicando el evangelio del Señor. Donde quiera que haya oportunidad, tenemos que nosotros llevar ese evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que trabajar en la obra del Señor. Dice el 4: junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam. Y aquí uno puede ir leyendo todo esto. Pero mira el 5: e inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes de ellos, los tecoitas, habían los líderes de los tecoitas, ¿verdad? Los príncipes de ellos, los gobernantes de ellos, o los grandes no fueron. Pero quizás no los podemos culpar porque las piedras eran pesadas, ¿verdad? Las piedras eran muy pesadas y había que arremangarse ahí o ceñirse los lomos, como dice la Biblia, y trabajar en esa piedra, en esa madera, e ir edificando los muros. Y no fueron. Quizás sus manos eran demasiado delicadas, o quizás pensaron: no, ese trabajo no es para mí, eso es para la gente más baja. Yo soy demasiado alto para hacer esto, ¿verdad? Entonces no sé qué excusa pusieron o qué pensaron en su cabeza, pero la cosa es que el Señor sí anotó esto, y aquí está anotado: los grandes de ellos no se presentaron. Aquí nos da una lista de todos los que se presentaron, pero el Señor quería que se supiera que los grandes, los líderes de los tecoitas, no fueron. ¡Qué vergüenza! Y no fueron a la obra de su Señor. Pero no solamente le pasa a los grandes de los tecoitas, también por en veces le pasa a algunos de nosotros aquí en la iglesia, que no quieren poner un dedo a la obra del Señor. Y eso tenemos que tener cuidado, porque el Señor también apunta a eso. Hay hermanos que no quieren que ver nada con evangelizar. La puerta del pescado, les cuento, hay que ir a evangelizar, hay que ganar las almas. Somos pescadores de hombres. Y hay algunos que no quieren poner un dedito a eso, ¿verdad? Hay trabajo que hacer dentro de la misma obra y hay que apoyar las misiones. Y hablamos de finanzas, hablamos de oración, de ayuno, vigilias. Hablamos de hacer guerra espiritual, interceder y aportar financieramente. Y a ninguno, ni a la oración ni al ayuno, ni al dinero de dar para la obra, ni ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, no sé y no puedo juzgar acerca de su salvación, porque puede ser que sean salvos porque están aquí entre nosotros.
pues, de eso no me toca a mí juzgar. Pero sí dice la Biblia que viene el día en que el Señor va a hacer un juicio, el trono de Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer ahí? Ahí solamente son los salvos. Y va a mirar la obra de cada uno. Y algunos van a recibir premios tremendos porque su trabajo fue como oro. El de otros fue como plata o madera, pero el de algunos como hojarasca, y no van a recibir nada en absoluto de los premios, pero son salvos, eso sí, son salvos. Pero hermanos, no se conformen ser salvos nada más y estar en la banca de la iglesia, sino que hay que hacer algo, hay que trabajar. Aquí todos trabajaron excepto esto. Tenía que mencionarlo por si acaso alguno de ustedes por ahí no quiere hacer nada. Es mejor que nos esforcemos en la obra del Señor. La siguiente puerta, versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. La puerta vieja, así se llama aquí. Otra palabra para vieja, un sinónimo para viejo, antiguo, ¿verdad? Qué bueno que no les di más chance de seguir diciendo otras cosas quizás diferentes, pero la que andaba buscando era antiguo, ¿verdad? Vieja, la puerta vieja, la puerta antigua. ¿Y a qué se refiere esto de la puerta antigua? Estamos hablando de lo que es la salvación, ¿verdad? Ya miramos estas puertas que combinan, pero en esto de la puerta vieja, la puerta antigua, vamos a dejar que Jeremías lo diga. Jeremías 6, versículo 16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y dice acá, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Cuando hablamos de la senda antigua, que lleva a la puerta antigua, ¿verdad? Jesús habló del camino angosto y estrecho, y la puerta estrecha, ¿verdad? Y angosta, va de la mano el camino y la puerta. Así que cuando hablamos de la puerta vieja, amados hermanos, estamos hablando de la puerta antigua, de la senda antigua. ¿Y qué dice el Señor? Párense, deténganse un momento y pregunten por la senda antigua. Vivimos en tiempos modernos y no estoy nada en contra de todos los avances modernos que tenemos, la tecnología, nosotros la tratamos de usar a pleno y al máximo, siempre tratando de hacerlo de una manera buena y eficaz para el avance del reino, porque también la tecnología puede servir para promover la maldad y tanta maldad que se promueve por ahí, pero la podemos usar para promover el reino de los cielos, y no estoy en contra de eso. Pero hemos estado viendo cómo también la moralidad está en progreso, y para algunos no quieren mantener la moralidad antigua, porque eso es anticuado, sino que ahora somos progresistas, dicen los liberales, y se jactan de ser progresistas y liberales. Y se oye bonito, liberal, progresista, se oye muy bonito, pero siempre esos grupos políticos o dentro de la misma iglesia, porque hay iglesias progresistas y liberales entre nosotros, ¿sabe qué es lo que desean? De que no sea solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué debe ser solamente entre un hombre y una mujer? Puede ser entre dos hombres, puede ser entre dos mujeres, y puede haber una combinación de cosas raras, porque ¿quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero el Señor dice, deténganse un momento y pregunten por la senda antigua, la moralidad antigua. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? ¿Qué está pasando que las niñas de 13, 14, 15 años puedan ir a abortar sin que los padres se den cuenta? Ley del estado de California, que fue pasada por una super mayoría liberal y progresista que controla nuestro estado, que yo esperaba que cambiara en las elecciones que según recientemente pasaron, y no cambió, sino que empeoró, porque el gobernador que escogió California es mucho más fuerte y peor en el sentido que el que teníamos antes. Ese promueve la agenda homosexual y otras cosas más con toda su fuerza, con todas sus fuerzas y su corazón. Y es una lástima que el estado de California, bien tranquilo, le dio el voto. Y ahora vamos a ver lo que se va a hacer. Gente como él fueron los que pusieron esta ley. Las niñas pueden ir a abortar, la saca el consejero, el psicólogo de la escuela,
la enfermera de la escuela la saca en su carro privado, la lleva a una clínica de Planned Parenthood, le hacen el aborto, la regresan a su escuela, de ahí ella regresa a su casa y los padres no se dieron cuenta. Es la ley que no tienen que darse cuenta. Pero si esa misma niña le duele la cabeza, no puedes tomarte la pastilla porque tienes que traer un permiso de tu papá y de tu mamá donde te autoricen que te puedas tomar una aspirina en la escuela. ¿En qué cabeza cae? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Y así, muchas cosas que no tienen sentido y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces dice el Señor, andemos por la senda antigua, ¿verdad? Tantas cosas que hay, problema familiar, pues corramos al psicólogo, corramos a esta terapia, a esta otra terapia, y por aquí, por allá, pruebe esto, dele libertad en esto, haga esto. Y el Señor dice, deténganse, ¿por qué no van a la senda antigua? ¿Y cuál es la senda antigua? Vaya de rodillas y ore al Señor. Recuerde la senda antigua de la oración y el ayuno que dijo Jesús, hay un género que no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué pasó con la senda antigua? Sino que cosas nuevas, novedosas, y cristianos también detrás de esas cosas. No, detengámonos y preguntemos por la senda antigua. Y el Señor nos recuerda, sí, ya estamos dentro del camino, pero cuidadito. Ahora estoy hablando del año 2018, pero Sodoma y Gomorra le pasó lo mismo. E incluso el sodomismo habla de eso, del homosexualismo. Y estamos hablando de miles de años. Y voy miles de años más atrás. En el tiempo de Noé ya la moralidad era anticuada. En el tiempo de Noé, violencia, sexualidad y toda clase de maldad había en la tierra. Pocos miles de años después de haber existido el hombre. Y ya era anticuado. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Destruir la humanidad. Y solamente salvó a 8, la familia de Noé, para volver a comenzar. Así es que esto de anticuado y esto del progresismo es bien antiguo, pero hay una senda que el Señor ha dejado. Y esa es por la senda que nosotros debemos de ir. Gloria al Señor. Continúa acá el versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa. Quiero continuar porque quiero que vean en el 8, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ararías, de los, ¿quiénes? Plateros, los joyeros, los que hacen las joyas. Junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. También los perfumeros estaban ahí. Así dejaron parada a Jerusalén hasta el muro ancho. También los comerciantes se involucraron. Yo me imagino estos joyeros, estos plateros, yo me imagino porque yo los he visto en una sillita, con una mesita, con una lucecita y con no telescopio, sino que un microscopio por aquí, ¿verdad? Y trabajando con unas piedritas, unas piedras chiquitas de oro y diferentes diamantes y otras cosas, ¿verdad? Y eso es pequeño. Pero después fueron a trabajar con unas piedras enormes. Yo creo que les han salido callos, pero estuvieron dispuestos a sacrificarse. Yo conozco aquí en la iglesia varios de ustedes que se sacrifican día con día, semana tras semana. Yo digo, wow, qué sacrificado. Yo soy uno de los que me sacrifico también, bastante fuerte, desde que era ujier allá en Casa de Oración en Los Ángeles, y siempre fui fuerte en el trabajo. Y el Señor me ha llamado al pastorado y eso no paró, ¿verdad? El trabajo es fuerte. Pero los miro y digo, wow, son los primeros en llegar, los últimos en irse. Y hay unos que llegan primero y hay otros que se quedan hasta el final, ¿verdad? Y trabajo constante, fuerte, y nos toca poner mesas y carpas y ahí están, y casi siempre el mismo grupo, y apoyan financieramente y trabajan fuertemente, y yo por veces digo, Dios mío, este pueblo es bien trabajador. Y yo sé que esa recompensa viene del Señor. A mí me gustaría recompensarlos a todos, pero la recompensa viene del Señor. Y es un trabajo extraordinario. Estos plateros se sacrificaron, porque trabajar con piedritas pequeñas a ir a trabajar con piedras duras es un sacrificio enorme, pero lo hicieron por el amor a Dios y el amor a la ciudad de Jerusalén. Como dice en los Salmos, hay que amar a esta ciudad y orar por la paz de Jerusalén. Y esto habla del pueblo de Dios, ¿verdad? Por amor a Dios y por amor a su iglesia es que se hace este sacrificio. Hay pastores bien sacrificados, y siempre estamos tratando de educar a nuestros pastores y decirles, hay que tomar un balance, hay que tomar un día de descanso,
porque hay veces que no hay día de descanso, y tenemos que tomar un día de descanso. Muchas veces lo tenemos el día, pero por ahí no lo aprovechamos al 100 porque hay cosas que hacer siempre. Pero siempre, y lo digo porque yo soy parte del Ejecutivo Regional, que han estado a mi cargo pastores y distritos, y hemos tratado de enseñarles el tiempo de descanso, el tiempo para su familia, el tiempo para su esposa y sus hijos, porque después hay problemas con los hijos de los pastores, porque sacrificados a la obra y descuidan su propia viña, como dice en Cantar de los Cantares. Así es que hay que hacer un balance. Yo entiendo el sacrificio por el amor a Dios y a su iglesia, pero hay que hacer un balance, Si usted conoce algún hombre de Dios que usted conoce que está trabajando fuerte, póngale la mano en su hombro, ¿verdad? Y dígale unas palabras y dígale también que tome un tiempo de descanso. Se va a asustar cuando le ponga la mano ahí, y si no le da un ataque al corazón de tanto trabajo que hace, tal vez le dé un ataque ahí cuando usted lo abrace, bueno, ¿y qué le pasó? O lo asuste por ahí. Así es que pero sí, miremos y reconozcamos el trabajo de estos hombres y de estas mujeres muy, muy esforzadas. Continúa el siguiente versículo, el 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y así aparecen varios gobernadores, sus hijos y todos ellos trabajando. Y vamos a ver el 12, porque aquí quiero hacer otra mención. Dice: y junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y con él sus ¿quién? Hijas. O sea que ahí también trabajaron ¿quiénes? Las mujeres. Las mujeres estuvieron trabajando ahí también. Yo he visto unas fotos de allí de los años 20, 30, 40, y salen también unas mujeres, y creo que salió una estampilla de una mujer que se le mira bien su músculo por ahí, porque desde la Segunda Guerra también se pusieron a trabajar, ¿verdad? Fuertemente. Entonces acá también hubieron unas mujeres que también dijeron: nosotros también somos fuertes. ¿Y por qué solo los hombres? Nosotros también vamos a ir a trabajar, y cuando las mujeres quieren trabajar en la obra del Señor, amén, ¿verdad? Hay mucho lugar para trabajo. Incluso las mujeres creo que son el mayor grupo de las que trabajan en la obra del Señor. En la Biblia nosotros miramos de que no se discrimina a la mujer. En varios lugares las mujeres podían tener herencia, las otras culturas no, era prohibido. Y a Moisés las mujeres le reclamaron 4 hijas de cierto hombre que no tuvo hijos, y Dios le dijo a Moisés: tienen razón las hijas de él, ellas van a heredar también. Y ahora aquí miramos, no tenía hijos, sino que puras hijas, y las hijas vamos a remangarse y a trabajar en las murallas. Yo por eso es que a mí me repugna el movimiento feminista cuando siempre están atacando la Biblia, y atacándola y culpando a la Biblia del machismo, y culpando constantemente. Y yo digo: pobrecitas, que si leyeran la Biblia y vieran cómo Dios le da el lugar a las mujeres, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo de que Dios no hace excepción de personas, y que las mujeres pueden trabajar fuertemente. Los hombres nos gustaría que no trabajen fuertemente, porque nos gustan sus manos delicaditas y bonitas y su piel finita, ¿verdad? Y nosotros estamos dispuestos a trabajar duro, pero si ellas quieren, pues adelante, ¿verdad? No hay discriminación, pero hay trabajo de hombre, hay trabajo de mujer. Y es bien claro eso, hay trabajo de hombre y de mujer, debido a la manera que somos hechos, tanto no solamente físicamente, sino que en nuestro cerebro y la manera que somos, en lo que es la psicología del hombre y de la mujer. Pero el movimiento feminista yo creo que ha hecho un desorden de esto y ha arruinado un poco el balance que Dios ha dejado, y estamos viendo los estragos en nuestra sociedad. Y por eso digo, yo estoy en contra del machismo, pero estoy en contra del feminismo también, sino que estoy a favor de lo que el Señor dice y lo que el Señor establece en cuanto a la familia y cómo debe de ser. Gloria a Jesús. Ahí hay un buen ejemplo. Continúo. Miremos ahora la siguiente puerta, la puerta del valle. La restauró Anum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. La puerta del valle primero. Esta puerta del valle era una puerta que va justo hacia el valle que está ahí en Jerusalén, y esa puerta
nos recuerda, a mí cuando del valle me recuerda que David dijo en el Salmo 23 que Él nos apacienta, aún en el valle de la sombra de muerte, ¿verdad? Entonces el valle habla de humildad. Cuando el valle, si el monte es alto, es grandeza, pero el valle habla de ser lowly, ¿verdad? Bajo. Entonces habla de ser humilde. Y esto, si el Señor siempre nos recuerda esto. ¿Sabe que Jesús dijo que deberíamos de imitar de Él? No dijo imiten de mí, que echo fuera demonios, que sano a los enfermos, que hago esto y aquello, sino que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces aquí el Señor en esta puerta nos recuerda la humildad. Cada cristiano debe de mantenerse humilde. Y si usted no se mantiene humilde, para eso el Señor también sabe tratar con usted y muchas veces nos hace pasar por diferentes situaciones para que aprendamos la humildad. Y dice en los proverbios que antes de la caída viene la grandeza, ¿verdad? Hay gente que se engrandece y ahí viene la caída, ahí viene la humildad. Entonces es mejor ser humildes para que el Señor lo levante. Jesús habló y dijo, no, cuando vayan a un lugar a comer no se vayan a los primeros puestos, porque va a ser una vergüenza cuando digan, amigo, disculpe, puede moverse porque esta la tengo reservada para alguien. Más bien siéntate allá atrás, sé humilde, no quieras ocupar los primeros puestos. Y que bien te vas a ver cuando el dueño de la casa te diga, amigo, ven para acá más adelante, siéntate acá. Entonces todo el mundo te va a ver que te pones en pie y vienes para el frente. Pero hay algunos que no son humildes, quieren los primeros puestos. Diótrefes en el Nuevo Testamento miramos que quería ocupar los primeros lugares y quería ser el primero de todos. Y hay algunos cristianos así, ¿verdad? Quieren ser el primero, quieren que se les diga su nombre, quieren ser engrandecidos, les gustan los premios, les gusta que se les mencionen sus nombres. Y dice el Señor, no. La humildad, aprended de mí que soy manso y humilde. Se cuenta en Irlanda, en un instituto bíblico, se graduó un muchacho pero excelente, un conocedor muy excelente de todo. Y pues a él le tocó en el día de la graduación dar la predicación. Y él no oró mucho, no se preparó mucho en lo espiritual, sino que en lo académico. Y bien tranquilo, cuando se nombró su nombre, pasó con el pecho erguido, su cuello levantado, su frente en alto. Y cuando llega acá, se le va olvidando todo. Y se trabó, ya no supo qué hacer. Y pues tuvo que entregar el lugar. Y se baja cabizbajo, bien humilde. Y pasó por una de las maestras irlandesas. Y la ancianita le dijo, mi hijo, ven acá. Si hubieses subido así como vas bajando ahorita, te hubieses bajado como subiste, ¿verdad? Si hubieses subido con humildad, no bien grande porque yo soy el mero mero, entonces te hubieses bajado con la frente en alta. Pero como subiste con la frente en alta, bien orgulloso, pues has bajado humillado. Así que el Señor sabe cómo tratar con nosotros. Mejor busquemos la humildad, porque una prueba de esas nos puede dejar bien humildito. Una enfermedad, que el Señor nos quite todo el dinero, ¿verdad? Alguien se jacta de su dinero y su negocio y de repente el Señor, ven, presta todo esto. Y entonces ahí sí que, ay Señor, perdóname, ayúdame. Entonces mejor recordemos la puerta de la humildad, la puerta del valle. Miremos el otro, fíjese esta otra puerta, la puerta del muladar. ¿Y qué es el muladar? El basurero, la puerta del basurero, Dios mío. Y sí, en el caminar cristiano hay que sacar la basura porque se acumula la basura dentro de uno como cristiano. Y por eso la puerta ahí del muladar, hay que limpiarnos. Jesús dijo en el Padre Nuestro, cuando nos enseñó a orar, dice ahí también, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Pedro, cuando le dijo, Señor, lava mis manos y mis pies para que yo tenga parte contigo, Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, solamente tengo que lavarte tus pies. Y es como una enseñanza que mientras estemos en este mundo de pecado, nos vamos a ensuciar los pies, pero hay que lavarnos constantemente. Mire lo que dice Pablo, me gusta como Pablo lo dijo en 2 Corintios 7:1. Y Pablo hizo mención de esta idea, de esta puerta del muladar.
en 2 de Corintios 7:1. Mire lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que como cristianos, aquí le está hablando a cristianos, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, física y espiritual. Debemos de limpiarnos constantemente, no permitir que se acumule eso. Dijo el apóstol Juan: les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, tenemos a nuestro abogado, que es Jesucristo, el justo. Y dijo también ahí mismo en esa carta, que si confesamos nuestros pecados al Señor, está hablando a la iglesia, si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, para limpiarnos de todos esos pecados. Así que como cristianos no es que ya andamos flotando, ¿verdad? Y que andamos con una aureola aquí, que ya somos santos, sino que cometemos pecados y hay que limpiarnos. Por eso esta puerta del muladar creo que es importante para que nosotros también la tengamos en mente, ¿verdad? Y tenemos que limpiarnos constantemente delante del Señor. Mire la siguiente puerta, y voy a ir avanzando en el versículo 15. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó. Esta es la puerta de la fuente. La restauró, la reedificó. Y miramos esto de la fuente cuando Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquella mujer le dijo: yo te voy a dar agua de vida, que salte para vida eterna. Entonces aquí estamos hablando de que cada creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente ser lleno del Espíritu Santo, sino que rebosar, que de ustedes rebose, salte agua para vida eterna, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Vivir en el Espíritu, con esa vida del Espíritu. No nos vamos a leer todos estos versículos a continuación, sino que vamos a ir hasta la siguiente puerta, hasta el versículo 26. Y aparte que ya se dieron cuenta que me cuesta pronunciar los nombres, es un buen ejercicio para la lengua leer eso para pronunciar bien esos nombres. Pero vamos a ir al 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Fíjense que aquí menciona la puerta de las aguas, pero no la edificaron, no la repararon. Todas las demás las han reparado. Esta nomás nos menciona que hasta ahí llegaron, pero no la tuvieron que reparar. Estaba en pie. Y esto es extraño. ¿Qué querrá decir esto de la puerta de las aguas? Ya miramos la fuente, que habla de agua también, y habla del Espíritu Santo que debe estar rebosando en nosotros. Pero cuando hablamos aquí de la puerta de las aguas, aquí está hablando de la misma palabra de Dios. Dice en Habacuc, me parece que está, que así como se llena el mar de agua, así el Señor quiere llenar la tierra de su palabra, ¿verdad? Que se llene la palabra, el mundo de la palabra de Dios, como las aguas cubren a la mar. Entonces la palabra del Señor es como agua, y la palabra del Señor es bien importante en nuestras vidas como cristianos, y es a través de la palabra del Señor que vamos a salvar a la humanidad. Uno, cuando es un jovencito cristiano, y especialmente como persona que yo estaba en la universidad cuando me reconcilié con el Señor, me hice bastante apologético, apologetics se dice en inglés, y quería como demostrar que la Biblia es verdadera, es la palabra del Señor, siempre peleando contra la teoría de la evolución, siempre tratando de enseñarles que Dios es verdadero y traer pruebas de que Dios existe, que la Biblia es verdadera, y hay muchas pruebas. Pero sabe que como esta puerta no necesitó reparación, porque la palabra del Señor es firme, y es más firme que los cielos y la tierra. Dijo Jesús: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo que soy tratando de decir que la Biblia es verdadera, soy bien débil. Si la palabra del Señor es sólida
y muchos han tratado de sacarla, de destruirla y no han podido. Ellos han muerto, ellos han pasado al olvido y la palabra del Señor sigue en pie. La palabra del Señor sigue en pie, gloria al Señor. Así es que el Señor no necesita mi débil persona para estar defendiendo la palabra. ¿Sabe lo que he descubierto a través de estos años de pastorear? Que la palabra del Señor transforma a las personas y no tengo que estar yo tratando de convencerlos que la palabra del Señor es verdadera, sino que lo que tengo que dar es dar la palabra. Y la palabra transforma y hemos visto los frutos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar la palabra. Y sí hay jóvenes y hay personas que quieren saber el por qué. Y entonces ahí es donde entra el conocimiento para explicarles el por qué y dar defensa del evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Pero más que todo hay que dar la palabra, es viva y es eficaz. Y la palabra del Señor es como agua, dijo el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿verdad? Y Jesús dijo: ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado, gloria a Jesús. Así es que la palabra del Señor y es para siempre, gloria a Jesús por eso. Miremos la siguiente puerta en el versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Fíjese que aquí habla de la puerta de los caballos. ¿Y a qué nos refiere eso? Eso se refiere, por ahí entraban los soldados cuando regresaban a caballo. Entonces esto nos habla de ser un soldado para Cristo Jesús. Todos nosotros los cristianos debemos de ser soldados. Somos soldados de su ejército, de sus fuerzas armadas. Él es el capitán, y si Él es el capitán, nosotros somos soldados, ¿verdad? Y estamos a su servicio. Dice la Biblia que tomemos toda la armadura de Dios, y menciona que tenemos que tener ceñidos nuestros lomos, que menciona el calzado, el escudo, el yelmo que es el casco, la espada, y menciona todo lo que un soldado usaba. Nosotros también lo tenemos que usar en el sentido espiritual. Somos soldados del Señor, y esta puerta nos recuerda eso. Recuerde que somos soldados y hay que sacrificarnos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también de que como buen soldado de Cristo, como buen soldado tenemos que trabajar, y hay veces que esto se requiere sudor, se requiere sangre y se requiere lágrimas. El trabajo de la obra del Señor, el avance del reino de los cielos lleva eso, y yo creo que aquí varios lo saben, y lo sabemos acá, lo hemos experimentado en estos años, de que ha habido sudor, ha habido lágrimas y ha habido sangre para que esta obra del Señor siga hacia adelante. Somos soldados de Cristo, gloria a Jesús. Continuemos, y quiero detenerme en el versículo 30. No habla de una puerta acá, ya estamos llegando a la última puerta, pero antes de llegar a esa puerta, yo quiero que miremos a este Mesulam. Mire lo que dice, versículo 30, para llevarlos en orden. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, y Anum, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam. Tomen nota de este. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Bererquías, enfrente de su recámara. Otros habían construido enfrente de su casa, enfrente de su recámara. Ahí trabajó, pero el Señor tomó nota. El Señor tomó nota. Trabajó. ¿Y a dónde lo hizo? Enfrente de su recámara. A ver si lo hizo en pijama, no sé, pero la cosa es que sí trabajó, pero lo hizo allí, enfrente de su recámara. Ahí él trabajó. Y esto es importante porque algunos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de ir a otro país a hacer misiones, ¿verdad? No vamos a tener la oportunidad de ir quizás ni siquiera al otro lado de la ciudad, a East Bakersfield, ¿verdad? O al Southwest. Pero allí, enfrente de su recámara, ahí usted puede hacer misiones. Ahí usted puede ganar una alma para Cristo Jesús. Ahí usted puede predicar. Quizás cuando hablamos enfrente de su recámara podemos hablar de nuestra familia, ¿verdad? Vienen estas fiestas de fin de año y va a estar con su familia. Pues si no va a trabajar en el muro un poco lejos de su casa, entonces en su recámara, ahí también puede usted predicarle a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares íntimos, a sus hijos, ahí. Pero para esto se requiere dar un buen testimonio, ¿verdad? Porque si no está dando buen testimonio, no le van a escuchar lo que usted tenga que decir. Pero dé testimonio ahí con ellos, aunque sea
ahí, me llama la atención enfrente de su recámara, ahí nomasito. Y qué bueno porque Dios lo apuntó. Bien hecho, lo hizo, ¿verdad? Hizo trabajo. No como aquellos que no hicieron nada, los príncipes aquellos. Bueno, pasamos a la última puerta. Y dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y por ahí y llega otra vez a la puerta de las ovejas. La última puerta aquí que se menciona es la puerta del juicio. Han sido 10 puertas las que se han mencionado, y esta puerta del juicio nos habla del final, la última. Y esto nos recuerda de que Jesús viene otra vez, nos recuerda de su segunda venida. Y cuando Él venga va a haber juicio, va a haber un juicio para los cristianos, el juicio de Cristo, que ese es simplemente para todos los discípulos de Él, donde les comenté anteriormente que van a ser juzgados sus obras, por qué se trabajó, por qué no trabajó, y ahí el Señor nos va a dar recompensas. Es un juicio de recompensas. A mí me parece que este juicio de nuestro Señor va a ser en el tiempo de la cena del Cordero. Yo creo que ahí cuando estemos en esa cena también va a haber un momento para dar recompensas, y va a estar llamando a gente para dar recompensas. Eso va a ser muy, muy hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor dé recompensas. Ahí nos vamos a llevar unas grandes sorpresas, porque algunos que pensábamos que estaban en la banca sin hacer nada, quizás son los que van a recibir más premio, porque estaban haciendo un trabajo que nadie sabía, intercediendo y orando y intercediendo por el ministerio. Yo le doy gracias a Dios porque hay varias personas que interceden por mí, y me encuentro en diferentes lugares. Ahora que estoy ahí en la panadería haciendo unas horas en ciertos días de la semana, me dicen, me he encontrado unas personas, me dicen, estoy orando por usted, unas ancianitas. Y yo digo, gloria a Dios, y no son de la iglesia. Y aquí sé que en la iglesia hay gente orando por mí, pero de verdad, un trabajo de orar por mí. Y por eso el Señor me tiene en pie. Y entonces quizás ellas van a recibir más recompensa que mi persona. Algunos dirían, no, pues el hermano Harry va a recibir una corona tremenda, ¿verdad? Porque está en la radio, está en el púlpito, en la célula, hemos ganado varias almas, y bueno, y van a creer que va a ser grande la recompensa, pero nos vamos a llevar sorpresas. Hay personas anónimas que el Señor los va a exaltar más que a los que ya somos reconocidos en el reino de Dios, ¿verdad? En nuestras ciudades. Y qué bueno por eso, gloria a Jesús. El Señor va a dar las recompensas, pero también viene el juicio del trono blanco, y ese es un juicio donde serán condenados al infierno. Esa no es para los creyentes. Eso no, el juicio del trono blanco es para todos aquellos que rechazaron a Jesús de Nazaret. Y viene el tiempo del juicio. Dice Apocalipsis que se acerca y que hay unos ángeles que se preparan para tocar las trompetas, y cuando esas trompetas suenen se da el rapto de la iglesia, y nosotros salimos de esta tierra y comienza en esta tierra la gran tribulación, que es un juicio a las naciones, que el Señor va a pasar, y concluyendo con el milenio, y después de eso el trono blanco, el juicio del trono blanco. Así es que nosotros nos preparamos para la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y regresamos otra vez a la puerta de las ovejas. Se cerró el circuito de ese muro. Qué bendición. El muro representa protección. Nuestros muros, amados hermanos, deben de estar levantados. Los muros individual de cada uno, los muros de los matrimonios y los muros de las familias deben de estar levantados, edificados. Trabajemos en los muros y recordemos las puertas de estos muros, que tienen un significado extraordinario para nuestra vida espiritual. Le voy a pedir que incline su rostro. Así sentados como están, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Meditemos en lo que hemos escuchado. ¿Cuál de esas puertas usted necesita ponerle atención? Yo quiero hacer una invitación a nuestros amigos el día de hoy, personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús, o personas que antes caminaron con el Señor y se han apartado de Él. Hoy es el día de ponerse a cuenta con el Señor. La primer puerta. El Señor no le interesa la puerta del pescado para usted, ni las otras puertas. Lo que al Señor le interesa de usted, y lo único que pide usted, es que ponga atención a la puerta de las ovejas. Para ser salvo, usted tiene que entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas.
y el Señor le llama, Él es el buen pastor y Él quiere que usted entre a esa seguridad, a esa protección, a esa salvación que Él le ofrece. Y Él quiere salvarle, quiere perdonarle y limpiarle de todos sus pecados y quiere darle paz. Jerusalén, los muros de esto fueron construidos en Jerusalén, y Jerusalén quiere decir la ciudad de paz, y Él quiere darle paz a usted. ¿Hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús? ¿Qué puede hacer para entregar su vida a Jesús? Es bien fácil, creer. La Biblia dice: la salvación está bien cerca de ti, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice en San Juan 1:12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay alguien acá que quiera recibirle, creer en Él? Simplemente levante su mano. Desde aquí yo voy a ver su mano levantada como señal de que usted cree en Jesús y que usted lo recibe. Dios bendiga a la dama aquí con su mano levantada. Alguien más que quiera levantar su mano y decir: yo acepto a Jesús, o que quisiera reconciliarse en esta hora. Sabe que ha caminado antes con el Señor, se apartó y hoy está apartado del Señor, quisiera reconciliarse. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano? Hoy es el día de entrar por la puerta que es Jesús, la puerta de las ovejas. ¿Hay alguien? Reconcíliese con el Señor. El Señor le ama, el Señor le ama, el Señor le llama. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse? Aún está a tiempo. Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a abrir el altar. Hemos escuchado la palabra del Señor y es bueno venir al altar y hablar con el Señor, que la palabra entre a nosotros. 10 puertas, comenzando con la puerta de las ovejas y las demás: la del pescado, la del muladar, la del valle, la de los caballos. ¿Cuál puerta usted necesita decirle: Señor, yo tengo que ir a esa puerta? Pase por aquí al altar y pasemos acá. Si alguien está enfermo, alguna necesidad, alguna situación, pase aquí al altar. El Señor está aquí para ayudarle. Si alguien quiere pasar a presentarse delante del Señor por alguna situación que tiene esta semana, alguna cita en el trabajo, alguna entrevista, alguna cita en la corte, ya sea de inmigración o regular, o con el doctor, quizás una cita del doctor, pase por acá. Aquí está el Señor. Él está aquí para salvarle, para sanarle.